Ahí también se ve o no. Hola. Mm, se ven las demás diapositivas también, no se ve una sola. Ah, ¿Se ve bien o quieren que lo... Hola. sí está bien. Sí, está bien, doctor. ¿Se ve bien? Sí, sí, doctor. ¿Se ve pantalla completa o cómo se ve? Porque el Meet no estoy muy acostumbrado al Meet, pero el Zoom se me ha acabado el crédito. Ah, para que se vea completo, le puede dar clic a la copita que está abajo. Hay una. A la copita, Ah, a es. ver, a ver. Mm, ¿Cómo está ahí? Ah, no, ya, ¿cómo vas ahí? Hola. Sí se ve, doctor. ¿Se ve bien o no, doctoras? Sí, está bien, doctor. ¿Ahora? Sí. Sí, doctor. Ok. Vamos a hablar sobre glándulas salivales, pero no me gusta esta presentación. A ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos a hablar sobre tumores de glándulas salivales, ¿ya? Supongo que deben estar cansados, ¿no? Porque ¿cuántas clases han tenido con el doctor Díaz? Bueno, una en la tarde, Tres. doctor, y ahora dos ahorita hace un ratito. Wow. Entonces no vamos a ser muy pesados, ¿ah? Porque si no se van a dormir. Y el problema es que no los puedo controlar por el internet. Ok, ok. Tumores de glándulas salivales. Vamos a hablar sobre tumores malignos y tumores benignos. ¿Ya? Vamos a tocar los más frecuentes, los más importantes, los más resaltantes. Tienen que recordar su anatomía, ¿no? Pero si nos ponemos a preguntar a tres o cuatro de ustedes cuántas glándulas salivales tenemos, dónde se ubican, dónde se localizan, cuál es la función, la histología, etcétera, nos vamos a demorar más y se me duermen. ¿Alguien quiere entrar, no? Entonces, si se corta el internet, si hay fallas en la transmisión, me avisan, por favor, ¿ya? Estoy con el WhatsApp también prendido, así es que Lucía conoce, cualquier cosa me avisas, Lucía, por favor. Sí, doctor, está bien, no hay problema. Glándulas salivales mayores, dos parótidas, dos submaxilares y dos sublinguales, ¿no? Tienen que recordar anatomía, dónde se localizan, con qué estructuras se relacionan, etcétera. Glándulas salivales menores, recuerden que se localizan en toda la vía aerodigestiva superior, ¿ya? Desde los labios, fosas nasales, hasta la laringe, tráquea, esófago superior, ¿no? Tienen que recordar también la histología, qué tipo de células conforman las glándulas salivales, cómo es la estructura histológica de una glándula salival, quiénes conforman los acinos, mixtos, serosos, mucosos, etcétera. Para poder hablar de tumores de glándulas salivales. Entonces, en general, el 3 al 6% de todos los tumores del área de cabeza y cuello representa
a los tumores de glándulas salivales. Estamos hablando en general, benignos y malignos. Y el 8% aproximadamente en los niños. ¿Ya? La gran mayoría de tumores se forman en la glándula parótida, hasta un 65 a 80%. Luego en la submandibular desde un 8 a un 10% y luego en las glándulas salivales secundarias o menores 15 a 27%. Estas cifras, estas estadísticas van a variar finalmente de autor a autor o de región a región. Probablemente en América del Norte, en Europa, en América del Sur, las estadísticas varían, pero generalmente coinciden en las cantidades, en los porcentajes, siempre es mayor en la parótida. Las glándulas salivales menores se localizan, como dijimos, en todo el área de la vía aéreo-digestiva superior, paladar, lengua, mejilla, fosas nasales, laringe, amígdalas. En todas las estructuras se van a localizar y ahí, en esas estructuras, se van a formar los tumores, donde están localizadas estas glándulas. Entonces, si los clasificamos como benignos y malignos, ya dijimos, parótida, los tumores benignos llegan hasta un 80%, en la submandibular hasta un 50% y en los menores hasta un 20%. Con respecto a los tumores malignos, las cifras invierten. En la parótida es menos frecuente que en las glándulas salivales menores. En la parótida 20%, en las salivales menores 80%. Es una relación inversa. Mientras que en las submandibulares prácticamente no hay mucha variación estadísticamente. ¿Ya? Estas son cifras aproximadas, promedios de las publicaciones. Probablemente ustedes vayan a buscar publicaciones, van a encontrar menos a más, pero esos son los porcentajes, esas son las relaciones, ¿ya? Clasificación. Los patólogos ahí encuentran un montón de tipos de tumores, tanto benignos como malignos. De tal manera que la Organización Mundial de Salud en el 2017 las clasifica en orden, digamos, de frecuencia, o trata de acumular los diferentes tipos que los patólogos han logrado diagnosticar. Como vemos, tumores benignos hay como 10 acá, y los tumores malignos mucho más, dependiendo del tipo de la estirpe también, de la estirpe, o de la célula de la cual se originan dentro de la glándula salival. Entonces, vamos a revisar dos tumores benignos más frecuentes, que vamos a encontrar en un buen porcentaje en los pacientes, y dos tumores malignos. Los otros no los vamos a desarrollar, solo los vamos a mencionar para que lo tengan presente, porque no nos va a alcanzar 2 horas de clase, aparte que ustedes no es por tanto por el cansancio, sino que necesitamos conocer por lo menos los más frecuentes. El adenoma pleomorfo o tumor mixto, el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma, el oncocitoma, adenoma monomorfo, adenoma de células basales, mioepitelioma, etc. A estos faltan otros nombres que hemos visto en la clasificación anterior. Vamos a hablar en un par de párrafos del adenoma pleomórfico y del tumor de Warthin, y luego vamos a ver la clínica, la semiología, los exámenes de diagnóstico, el tratamiento. Esa va a ser la secuencia, ¿ya? El adenoma pleomórfico es el tumor número 1 de las glándulas salivales, sobre todo de la parótida. Es un tumor benigno, hasta un 85%. En las submaxilares hasta un 5% y en las sublinguales hasta un 0.1%. Es poco frecuente en las sublinguales. Las glándulas accesorias, o sea, en las menores o secundarias, pueden formarse hasta un 10%.
Y de estas, la localización más frecuente es el paladar. El paladar, los tumores benignos se forman hasta un 50%. Características. Generalmente en el sexo femenino, entre los 40 a 60 años de edad, crecimiento lento, y generalmente se ubican en el lóbulo superficial de la parótida. Recuerden anatómicamente que la parótida tiene dos lóbulos, un lóbulo superficial, un lóbulo profundo, y entre ambas emerge el tronco del nervio facial, ¿no? Que va a dar inervación a los músculos faciales. Entonces, este tumor generalmente, mayormente, se forma en el lóbulo superficial. ¿Y por qué se le llama pleomórfico adenoma? Pleomórfico como su nombre mismo, pleomorfismo, combinación de células epiteliales, mesenquimatosas, mioepiteliales, y todas estas están envueltas dentro de una cápsula fibrosa. Por eso recibe el nombre de pleomórfico. Hay un punto importante que recordar de estos adenomas: cuando no son tratados dentro de 15 a 20 años o 10 a 20 años, y sobre todo en tumores grandes, el 3 a 5% pueden transformarse a tumores malignos y se llama tumor mixto maligno o exadenoma pleomórfico o carcinoma adenoma pleomórfico cuando se malignizan. Otro dato importante: cuando uno hace la cirugía, la extirpación, y rompemos esa cápsula, podríamos sembrar células en el tejido glandular normal, y en el transcurso de los años puede volver a formarse adenomas pleomórficos. Son los puntos más resaltantes de este tumor. El otro tumor benigno es el tumor de Warthin, llamado también cistoadenoma papilar linfomatosa o adenolinfoma. Por el nombre ustedes pueden estar pensando de que es un linfoma, pero no es un linfoma. Es un tumor que se caracteriza por presentar un contenido quístico, ¿ya?, dentro de un tejido linfoide, ¿no? Como dicen los patólogos, un estroma linfoide. Entonces, este estroma, este tejido, contiene una gran cantidad de tejido linfoide con folículos. Por eso tiene ese nombre de adenolinfoma o papilar linfomatoso. Y esto hace que en algunos casos los patólogos podrían confundirse con los linfomas, y se necesita estudios de inmunohistoquímica para diferenciarlos de los linfomas. Algunos autores dicen que estos tumores nacen de un tejido glandular ectópico que durante la embriogénesis, invadieron un ganglio linfático, un tejido linfático, y ahí se forman estos tumores, ¿no? O sea, son tumores donde el origen es un poco, no está nada claro. 5% a 15% de todos los tumores salivales es el tumor benigno, el segundo tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales, y como vemos, se forma en un 10 a 15% en la parótida. Es un tumor casi exclusivo, como dice la literatura, de la parótida. No hemos visto tumor de Warthin en la submaxilar, en la sublingual. Es generalmente de la parótida. Se localizan en el polo inferior de la parótida, por debajo del lóbulo de la oreja, a veces unilateral, a veces bilateral. Bien raro. Sexo masculino entre los 55 a 70 años de edad. Promedio en años de edad. ¿Okay? Esas son las características más importantes de este tumor benigno. Luego vamos a repasar un par de tumores malignos, ¿no? Los más importantes. Solo para recordar los más resaltantes de toda esa gran lista que tenemos en la clasificación de la OMS, en orden de frecuencia: el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoide quístico cilindroma, el adenocarcinoma, carcinoma de células acinares, el tumor mixto maligno o exadenoma pleomórfico.
es el que se transforma, ¿no? El que hablamos hace rato. También hay carcinoma de células escamosas, etc. Entonces, de estos vamos a conocer dos más importantes. El mucoepidermoide. Este es el tumor maligno más frecuente de la glándula parótida. 25 a 35% de todos los tumores malignos de las glándulas salivales en general, pero en la parótida representa el 60 a 70%. En la suma maxilar se puede presentar, pero un menor porcentaje, 6 a 10%. En la cavidad oral, o sea, en glándulas salivales menores, hasta un 20%. Entonces, el mucoepidermoide se origina, ¿dónde? En las células de los conductos salivales, con gran potencialidad de hacer una diferenciación, ¿no? O sea, empiezan a indiferenciarse, a transformarse y forman los tumores malignos. ¿Qué cosas tenemos que saber de este mucoepidermoide? La clasificación histológica. Tumores de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado. Eso lo clasifican los patólogos. También tiene cada una de ellas características histológicas propias, que no es el tema. Solo hay que recordar que el de alto grado de diferenciación es el más agresivo de los tres tipos y es el menos frecuente, 25%. En cambio, el de bajo grado es el más frecuente y es el menos agresivo de este carcinoma mucoepidermoide, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo relacionamos? O sea, ¿por qué decimos bajo grado? Eso está relacionado con la agresividad del tumor, ¿no? Su crecimiento más rápido, la capacidad de dar metástasis a los grupos ganglionares del cuello y con el tiempo de sobrevida. Entonces, los de alto grado de diferenciación obviamente son más agresivos, dan metástasis a los ganglios del cuello, el tiempo de sobrevida es menor, el pronóstico es más pobre. Dijimos que pueden dar metástasis a los ganglios del cuello. Ustedes tienen una clase de grupos ganglionares de cuello, tienen una clase de disección de cuello, los tipos de disección de cuello, etc., ¿no? Entonces pueden dar metástasis a estos grupos ganglionares. Y el tiempo de sobrevida en el de bajo grado a 15 años, 75%. En el de medio y alto grado, sobre todo, a 15 años baja un 25%. Entonces, por eso es importante para nosotros saber y para elegir el mejor tratamiento, que es cirugía y radioterapia complementaria en estos casos. El otro tumor maligno es el carcinoma adenoide quístico llamado cilindroma. Este es un tumor más frecuente en las glándulas salivales menores y también en la submaxilar. En las parótidas, muy raro. Casi no lo hemos visto, creo que nunca hemos visto. Sin embargo, la literatura lo informa como hasta un 2 a 4% en la parótida. En las glándulas salivales menores sí es frecuente. Puede llegar hasta un 70% estos carcinomas adenoides quísticos. Esta gran diferencia, 30 a 70%, pues ese porcentaje de diferencia va a ver quién se quiere unir. Lo siento. Entonces, continuamos. En la submaxilar, menos frecuente, 15% nada más. Curiosamente, más frecuente en mujeres. Si la literatura dice sexta década de la vida, sin embargo, nosotros hemos visto carcinoma adenoide quístico en mujeres más jóvenes, 40, 45, 50 años. Hay una característica importante de este tumor, es su forma de diseminación. ¿Ya? Estos tumores
se diseminan localmente a través de los nervios periféricos. Eso se llama diseminación perineural y a eso se le llama neurotropismo, la avidez por los nervios, por las fibras nerviosas y también a través de los vasos sanguíneos. Pueden dar metástasis a distancia, generalmente pulmón, huesos, cerebro. ¿Ya? Estos dan poco o nada de metástasis a los grupos ganglionares del cuello. Generalmente es a través de los nervios periféricos, a través de los vasos sanguíneos y por vía hematógena, la diseminación. También es importante conocer que existen 3 tipos histológicos de carcinoma adenoide quístico. El cribiforme, que puede llegar hasta un 89%, el sólido 20% y el tubular 60%. De estos, el más frecuente es el cribiforme y el menos agresivo. El menos frecuente es el tipo sólido, pero es el de peor pronóstico, es el más agresivo de los 3 tipos de carcinoma adenoide quístico. Ya vamos a ver un ejemplo clínico de una paciente con un carcinoma adenoide quístico. Ok. El adenocarcinoma es el otro tumor maligno en tercer lugar, digamos, ¿no? En orden de frecuencia, pero como ustedes ven, solamente 4% de los tumores entre la cuarta y novena década de la vida, pueden, en fin, a partir de los 40 para arriba, pueden aparecer los tumores, ¿no? ¿Dónde se localiza? El 80% en la parótida. Tumores malignos que se forman en la parótida, mucoepidermoide, adenocarcinoma, células escamosas y otros. En un 9% solo en la submandibular y el 11% en las glándulas salivales menores, ¿no? Entonces, solo estos puntos relevantes de este tumor. La mitad de estos tumores, 50%, pueden dar metástasis a los ganglios linfáticos del cuello, o sea, metástasis regional, y un 30% por vía hemática, metástasis a distancia. Siempre las metástasis por vía hemática van a ser a distancia. Se van a ir a cerebro, a pulmones, a hueso, etc. Entonces, este es y obviamente cada una de estas tiene sus características histológicas, sus tipos de células, su estructura, su estroma, su arquitectura, su estructura, etc. Entonces, todo eso va a llevar a estos nombres, pero no vamos a hablar de histología. ¿Cómo reconocemos los tumores benignos y malignos? Eso es importante. Cuando tengamos la oportunidad de ver en el hospital los pacientes con tumores benignos y malignos de parótida o de glándulas salivales, nos vamos a dar cuenta de que los tumores de parótida son de crecimiento lento, progresivo, asintomáticos, no ocasionan normalmente síntomas más que la sensación de tener una masa, ¿no? En la zona, en la cara, ¿ya? Si nosotros palpamos, son móviles, los bordes podemos delimitar a estos tumores, son de una consistencia media elástica, indurada, tipo corcho, vamos a hablar así, ¿ya? Y pueden crecer grandes, muy grandes. Y la otra característica es que no afecta el nervio facial. Los músculos de la mímica facial permanecen normales, ¿no? Entonces no afectan ningún nervio facial. Ningún tumor benigno afecta el nervio facial. El tumor de Warthin o cistoadenomalinfoma, polo inferior de la parótida, masculinos, 40 para arriba. Las mismas características clínicas del tumor de parótida. No hay diferencia. Asintomáticos, crecimiento lento, móviles a la palpación, se pueden delimitar, consistencia elástica, etc. No afectan estructuras
adyacentes. Los tumores de parótida pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser unilobulados, pueden ser multilobulados, pero como ven no afectan los músculos de la mímica facial, no afecta el nervio facial. En cambio, los tumores malignos de glándulas salivales tipo parótida sí pueden afectar el tronco del nervio facial o las ramas del nervio facial y nos pueden originar una parálisis de la hemicara del lado del tumor. Son de crecimiento rápido, difuso, que pueden afectar la piel. A veces ocasionan dolor cuando comprimen estructuras nerviosas. Bordes difusos, poco delimitables, se adhieren a la piel, pueden infiltrar, comprometer la piel. De crecimiento rápido, pueden dar metástasis a los grupos ganglionales del cuello, los más agresivos. Pueden ser pequeños como este caso, como este mucoepidermoide de parótida, pero puede ulcerar la piel, puede comprometer la piel, o como este otro caso, difuso, indurado, duro, sólido, poco móvil, casi no se mueve cuando nosotros lo palpamos. Son características de los tumores malignos de la parótida o de la submaxilar, ¿ya? Otra señora con una parálisis del nervio facial. Los tumores de glándulas submandibulares, mismas características clínicas que los tumores benignos de la parótida. Solo se diferencian en la localización. Todo el resto es igual. Los tumores de glándulas sublinguales, como este ejemplo, son masas tumorales que comprometen la glándula sublingual, pero sin infiltrar la mucosa que cubre la glándula. Y obviamente la sensación del paciente es pues de bulto, ¿no? Que les incomoda para comer, para masticar los alimentos. Esta es la relación de la submaxilar con la sublingual, con su conducto de Wharton. Esta es anatomía. Glándula sublingual, glándula submaxilar, conducto de Wharton, el conducto de Bartolini y la carúncula sublingual por donde emerge la saliva. Examen bimanual de la glándula sublingual y de la glándula submaxilar. De esta forma se hace el examen bimanual, con guantes, obviamente. La ránula es un tumor quístico de la glándula sublingual. Es un tumor quístico de la glándula sublingual, como esta imagen, este esquema, ¿no? En la glándula sublingual se forma un quiste y por tener esta fórmula del cuello de una rana, se le llama ránula. Los mucoceles, más frecuentes en los niños, tumores quísticos de las glándulas salivales menores. Los tumores benignos de paladar crecen, no comprometen, no ulceran la piel, la mucosa que cubre el tumor. Pueden adelgazar al paladar duro por compresión, pueden adelgazar el hueso, pero no lo infiltran como si fuera un tumor maligno. En cambio, los tumores malignos de paladar sí ulceran la mucosa, como este adenoide quístico, o como este mucoepidermoide, ¿no? Y pueden comprometer arcada dentaria, hueso del maxilar, paladar duro, paladar blando, se pueden meter al seno maxilar, al piso de la fosa nasal, etc. Son de crecimiento local muy agresivo. Luego de haber evaluado la parte clínica, nos vamos al diagnóstico. Para hacer el diagnóstico tenemos, a ver, por aquí estoy en un Zoom urgente. Sí estamos.
Entonces, ¿qué tenemos? Ecografía, ¿no? Tumores de parótida, de submaxilar. Tenemos la ecografía, es un examen rápido, económico, simple, nos va a dar el tamaño, la forma, cápsula o no cápsula, contenido, sólido, quístico, si hay ganglios alrededor del tumor, en caso de tumores malignos, pequeños, si hay infiltración de la cápsula, etc. ¿No? Para eso nos sirve la ecografía. La tomografía es el otro examen de elección en tumores malignos de glándulas salivales, parótida, submaxilar, sublingual o glándulas salivales menores, paladar, porque nos va a dar el grado de extensión del tumor, el compromiso de estructuras adyacentes al tumor, y todo eso es importante evaluar antes de hacer el tratamiento, que va a ser o va a consistir en la cirugía, en la resección, en la extirpación. Y también es importante para tumores de lóbulo profundo de parótida. En este caso, mira, hay tumores bilaterales en ambos lados. Es un corte axial de una tomografía. Acá está la parótida. ¿Ya? Pues para eso nos sirve la tomografía. Otra tomografía. Miren, ese es un corte axial. Acá están los senos paranasales, la fosa nasal, el tabique nasal, y acá está la glándula parótida. Es un tumor de la parótida izquierda. ¿Para qué nos sirve la resonancia magnética? Sobre todo cuando la localización de estos tumores es en el lóbulo profundo y se extiende hasta el espacio parafaríngeo. Hasta el espacio parafaríngeo. Entonces, cuando queremos evaluar compromiso de partes blandas, lo mejor también es una resonancia magnética en caso de tumores malignos. Este es un ejemplo de una resonancia magnética, un corte axial, y es un tumor gigante de parótida que se está metiendo al espacio parafaríngeo. Tienen que revisar qué cosa es el espacio parafaríngeo, porque ya no podemos hablar de todo, ya que está bombando la orofaringe. Esquemas de los triángulos, ¿no?, del cuello. Acá el espacio parafaríngeo está en color lila o morado, si pueden distinguirlo. Está anaranjado es la parótida, y entonces por este espacio se introducen y se extienden al espacio parafaríngeo, comprometen la mucosa faríngea, abomban el paladar, la orofaringe, etc. El otro examen de diagnóstico es la biopsia con aspiración con aguja fina, que nos va a dar un diagnóstico de si es un tumor benigno, es un tumor maligno, y si los citopatólogos tienen mucha experiencia, nos pueden decir si es un adenoma pleomórfico, es un tumor de Warthin, es un mucoepidermoide, etc. Y esta pistola, que está fabricada para adecuar una jeringa y poder hacer la biopsia con guía ecográfica incluso. Y la otra forma de biopsiar también es la biopsia de incisión, ¿no? La biopsia de incisión. Si yo tengo un tumor maligno como este, tengo que hacer una biopsia incisión. O sea, en lugar de colocar una aguja, tomo una muestra de tejido tumoral, biopsia incisión, ¿no? O de este también. Entonces, con esto voy y mando la muestra al patólogo y nos da el diagnóstico histológico. En cambio, la biopsia aspiración es un diagnóstico citológico, porque lo que se aspira son células y lo que en la biopsia incisión se hace es extirpar tejido. Finalmente, el tratamiento siempre va a ser la cirugía, ¿ya? Cirugía es tratamiento para estos tumores, no hay otra. Para cirugía tienes que recordar tu anatomía, tus relaciones anatómicas de la parótida, ¿no?, para no dañarlas
en caso de tumores benignos, o a veces los tumores malignos ya afectó el nervio facial, entonces haces lo que se llama cirugía radical. Sacrificas el tronco del nervio facial y todas las ramas del nervio facial, en conjunto con el tumor de parótida. Entonces los pacientes terminan con parálisis faciales, pero no hay otra forma. Entre el lóbulo profundo y el lóbulo superficial emerge el tronco del nervio facial con sus ramas principales y ramas secundarias. Entonces es importante recordar la anatomía. Incisiones para abordar los tumores de parótida es este tipo de incisión, ¿no? Que generalmente se trata de hacer estética, como un lifting, ¿ya? Sobre todo en las mujeres, para poder abordar a la parótida o los tumores de parótida. Troncos del nervio facial, variedades anatómicas del tronco y de las ramas del nervio facial disecadas después de haber retirado el lóbulo superficial de la parótida. Fotografías de un texto, una imagen macroscópica de un adenoma pleomórfico, así son los tumores. Un jovencito que viene por este tumor, pero localizado en el lóbulo profundo de la parótida. Y para eso nos sirve la tomografía, porque con la ecografía no nos da muchos datos, porque está metido, está dentro. Entonces pedimos tomografía. Nos vamos a la cirugía, que es el mismo abordaje para parótidas. Tenemos que identificar el tronco del nervio facial, las ramas, y tenemos que respetarlas, obviamente. No podemos sacrificar el nervio facial en tumores benignos, ¿ya? Ya estamos devolviendo el lóbulo superficial a su sitio y lo cerramos. O cuando son tumores gigantes, como señora, con un tumor gigante de la glándula parótida que invade el espacio parafaringeo y abomba todo el paladar blando, la orofaringe, nos vamos a la cirugía. Como es un tumor benigno y no afecta el nervio facial, tenemos que identificar el tronco y las ramas del nervio facial para no dañarlas. Luego vamos haciendo la cirugía, vamos extirpando el tumor, ¿no? Gigante. Va a quedar una gran cavidad aquí, en donde está alojada la parótida y la submaxilar, que ha hecho curiosamente como que si fueran uno solo. El tumor, y la señora va a quedar con una secuela quirúrgica en el cuello, una cavidad, una concavidad, pero no va a tener parálisis facial. También hay tumores en la glándula parótida, como este caso. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, doctor. Ok. Entonces, en esta niña, para que vean que también en las niñas se forman tumores de glándulas parótidas. Es el mismo abordaje, la misma técnica quirúrgica. Hay que identificar el tronco del nervio facial, las ramas del nervio facial, y luego la niña no tiene que quedar con ningún signo de parálisis facial. Tumores submaxilar, también hay que reconocer la anatomía, saber que por acá pasa el nervio hipogloso, que inerva la lengua, el nervio lingual, que inerva la sensibilidad de la lengua, ¿no? Tenemos que, obviamente, reconocer estructuras y hacer cirugías. Recesiones radicales que van a incluir piel, todo este punteado azul, todo esto va a salir. Va a quedar una cavidad gigante acá. Entonces hay que reconstruir con colgajos de piel y de músculo que se va a trasladar del pectoral, ¿ya? A través de un pedículo vascular, se traslada, se tuneliza y se lleva hasta la parótida. Los tumores de paladar, el tumor adenoide quístico muy agresivo, que infiltra el seno maxilar, infiltra el piso de la fosa nasal. Entonces, en estos casos se hacen unas cirugías muy radicales. En este caso se va a sacar una maxilectomía. O sea, todo esto que está pintado de violeta, de morado, se retira. Algunos casos pueden comprometer la órbita y se retira también la órbita. Se hace exenteración de todo el globo ocular.
Son cirugías muy radicales. Es un abordaje que se realiza en este tipo de cirugías para hacer maxilectomías. La línea azul para delimitar los bordes de la cirugía y los pacientes quedan con grandes secuelas, grandes defectos. Acá ya se coloca una prótesis, un obturador para evitar la comunicación del seno maxilar con la cavidad oral. La pieza operatoria. Esta línea amarilla indica cómo un tumor de paladar puede ascender, meterse al seno maxilar, piso de órbita, cerebro. Así ascienden los tumores, los adenoides quísticos. Y también se puede meter aquí a la fosa nasal. Entonces, por eso se hacen las cirugías radicales. En los tumores malignos, agresivos, que por ejemplo dan metástasis a los ganglios del cuello, existe la radioterapia complementaria a la cirugía para mejorar la supervivencia. Mientras que la quimioterapia solo se usa para pacientes que ya no son operables, como tratamiento paliativo, o en pacientes que hay metástasis a distancia, pulmones, cerebro, huesos, etc. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Están súper cansados. Tomen un café. Bueno. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Al parecer todo claro, doctor. Ok, voy a pasar a la otra clase, ¿ya? Doctor, más bien comentarle que la reunión de Meet sale que se va a cerrar en 11 minutos. Entonces, mejor envío otra, ¿no? Ajá, claro, doctor. O si gusta, lo creo desde mi correo institucional. A ver, a ver.